Sus diferencias. Sí, mira, hay algo de confusión al referirnos a la medicina tradicional versus medicina ancestral. Correcto. Y claro que hay diferencias. La medicina ancestral se refiere a todos esos conocimientos, esos saberes, esas prácticas que respecto a la salud que se han transmitido de generación en generación y no necesariamente esas prácticas son aceptadas por la sociedad. Y la medicina tradicional mexicana hace uso de esas prácticas también que se han transmitido, pero la sociedad ya las adopta, ya las acepta en los diversos contextos culturales. Sí, porque cuando hablamos de medicina tradicional, lo que viene a nuestra mente es pues cuando vamos al médico normal o cuando tenemos la medicina alópata, ¿no? Entonces, para nosotros el escuchar la medicina tradicional es eso, ¿no? Y cuando hablas de la medicina ancestral, pues se nos viene a la mente pues, los rituales o ciertos temas de hierbas o incluso lo que se le denomina como hierbas sagradas o una cosa por el estilo, ¿no? Entonces, creo que ese es algo interesante de poder entender en qué consiste uno o en qué se diferencian, ¿no? Sí, fíjate que comentaste algo importante que es justamente lo que caracteriza la medicina tradicional, es que es cualquier sistema. O sea, el referirnos a la medicina tradicional hace referencia a cualquier sistema médico, incluido el convencional y el de la medicina tradicional, en este caso, por ejemplo, la mexicana, ¿no? No es uno más que el otro, desde un enfoque intercultural no es uno más que el otro, son simplemente dos eslabones de una sola cadena, pero son únicos, tienen características únicas y son sistemas médicos. Entonces, cuando nos referimos a la medicina tradicional, la gente comúnmente hace alusión a las plantas medicinales, a las prácticas ancestrales, pero sí existe esa diferencia, ¿no? Que pues la medicina tradicional es todo sistema médico. Y en ese sentido, a lo largo de los años en nuestro país, ¿cómo ha sido la evolución de la medicina ancestral? Pues mira, realmente la medicina ancestral está en un punto en el que se desconoce mucho de ella, ¿no? Conocemos actualmente aspectos de ella, estamos justamente en este punto de la vida explorando. La medicina ancestral no la vamos a encontrar en medios digitales, ¿no? Si queremos investigar sobre medicina ancestral, no la vamos a encontrar en internet. Mucho de este conocimiento se transmite a través de la oralidad. Entonces necesitamos sumergirnos justamente en todos estos grupos culturales para poder tener conocimientos que no vamos a encontrar pues ni en un entorno educativo. Y pues estamos en ese punto, explorando la medicina ancestral. Retomando ciertos factores que han evolucionado con nuestra historia, ¿no? Y quizá lo que estás mencionando es que lamentablemente en la actualidad de nuestro país no existe per se un reconocimiento de la eficacia que puede tener la medicina ancestral, ¿no? Y lo que mencionas es que quizá, o lo que está pasando actualmente, es que es de generación en generación que estas prácticas o el uso de estas herramientas o hierbas o elementos es lo que ha ayudado a generar que se mantenga, exista una durabilidad en este sentido, en la actualidad, de los elementos de la medicina ancestral, ¿no? Sí, mira, la medicina ancestral está siendo preservada a través de la medicina tradicional. ¿Sí me explico? La medicina ancestral es muy profunda, tiene un conocimiento muy profundo. Y lo que conocemos ahorita como la medicina tradicional, haciendo alusión a la medicina tradicional mexicana, pues rescata elementos, prácticas, conocimientos, saberes de la medicina ancestral. En ese aspecto, la medicina ancestral, ¿cuáles son, en qué se basa principalmente? O sea, tiene sus bases en el tema de las hierbas, tiene sus bases en ciertos elementos
que van a ayudar a que se curen las enfermedades o se les dé un tratamiento? ¿O cuál es la base de la medicina ancestral? Los principios filosóficos de la medicina ancestral, pues tendríamos que irnos hacia lo que antiguamente, bueno, hoy se conoce como una región cultural, que fue pues Mesoamérica, aquí en estas tierras. Estas tierras pues forman parte de esa delimitación cultural. Y pues tenemos que irnos hacia atrás. La medicina ancestral hace uso, con la medicina ancestral se hace uso de las plantas, de las prácticas, para pues la curación de diferentes enfermedades, no solamente físicas, no solamente pues energéticas, también hay enfermedades espirituales, que se pueden tratar a través de la medicina ancestral, y que la medicina tradicional tiene limitaciones. Por ponerte un ejemplo, Por favor. el uso de las plantas de poder, las que conocemos como plantas de poder, plantas sagradas, forman parte de la medicina ancestral, pero no necesariamente aún en estos días es totalmente aceptada por la sociedad. Estamos explorando y pues sí, a través del tiempo, pues lo que más nos lleva a, cuando hablamos de medicina ancestral, pues son plantas, pues comúnmente se conocen este tipo de plantas, ¿no? Las plantas medicinales, pero hay otro tipo de plantas también que se utilizaban en épocas ancestrales, ¿no? Y pues que nos llevan a un autoconocimiento que va más allá de una curación física, ¿no? O sea, es profundizar en tu ser. En las culturas prehispánicas iban mucho más evolucionadas que tal vez nosotros actualmente. Y como tú mencionas, en estas culturas se hablaba mucho del ser y se hablaba mucho del inconsciente, ¿no? Y a través de muchas prácticas o rituales prehispánicos se buscaba precisamente, pues eso, la búsqueda del yo interior, ¿no? Y a través de estas prácticas, si nos remontamos a nuestra historia, como bien mencionas, de las culturas mesoamericanas, pues en muchos aspectos hacían estos rituales para poder determinar cuál iba a ser el rol de cada una de las personas, ¿no? Y a través de estos rituales también se menciona que era como se obtenían los líderes o los liderazgos naturales, ya sea de una región o de una tribu o de una zona en específico, ¿no? En ese aspecto, tú lo que estás mencionando ahorita es que en la actualidad personas como tú, como tu pareja y como tu familia per se, han buscado retomar esta parte de las plantas de poder para poder explorar todos estos elementos que van a poder sanar no solamente la parte física, sino la parte emocional. ¿Es correcto? Sí, mira, yo tengo un enfoque distinto a todo lo que se comparte, lo que puedes encontrar en las redes, en el internet, porque ya hablar del uso de las plantas de poder o plantas sagradas ya se sale un poco de contexto y lo dirigen más a un tema de sanación. Okay. ¿Me explico? O sea, si tú entras a internet e investigas de estas plantas que son parte de la medicina ancestral, vas a encontrar que están más dirigidas a un proceso de sanación. Pero pues no se pueden desligar del ámbito cultural. Okay. Entonces, antiguamente las plantas, específicamente este tipo de plantas que te estoy mencionando, no eran utilizadas para la sanación. O sea, y hoy en día quienes las consumen, pues sí experimentan ese proceso de sanación, pero no es lo primordial. El acercamiento que se debe de tener con estas plantas es para recordar nuestras raíces,
Ajá, eso que nos acerca, eso que nos da identidad.